Buenas tardes, crocheteros y crocheteras. Espero que hayáis tenido una semana genial, que hayáis disfrutado del finde y hoy, como otro domingo más, pues vengo a enseñaros un poquito de crochet. En el vídeo de hoy os voy a demostrar cómo debéis hacer el punto medio alto. Seguro que os va a ser muy sencillo y que lo vais a conseguir enseguida. Así que, sin más dilación, dentro vídeo. Bueno, para empezar vamos a hacer más o menos unas 10 cadenas, ¿vale? Ya os lo enseñé en el otro vídeo, pero bueno, lo voy a repetir en este. Para hacer las cadenas, yo lo que hago primero es dejar el ganchillo al lado y vamos a coger por un lado la hebra corta y por otro la hebra larga. Entonces pasamos la hebra corta por debajo de la hebra larga, ¿vale? Quedándose como una especie de lazo. Y ahora en este circulito que se nos ha formado, metemos el dedo índice y el pulgar así, ¿veis? Como si fuésemos a, pues a agarrar algo. Y cuando lo tenemos ya introducido, le damos la vuelta y cogemos la hebra larga. Y entonces, una vez hemos cogido la hebra larga, solo tenemos que tirar. ¿Vale? Ya tenemos hecha esta unión con la que podemos empezar a hacer cadenetas. Lo que tenemos que hacer ahora es apretar. Yo para este proyecto de aquí voy a usar un ganchillo del 6, ¿vale? Y empezamos a hacer las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Veis? Así quedarían las cadenas. Entonces, como en este proyecto hemos dicho que vamos a querer hacer 10 cadenas, en diferencia con lo que es el punto bajo, antes hacíamos una cadena de altura. Para el punto medio alto tenemos que hacer 2, 1 y 2, que no nos van a contar para nuestra labor. Esto es únicamente para darle altura al proyecto, ¿vale? Entonces, a diferencia del punto bajo, bueno, en realidad en similitud con el punto bajo tenemos estas dos cadenas que no vamos a utilizar. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer primero es coger con la hebra larga, dar como una especie de vuelta al ganchillo, sin terminarla, ¿vale? Se queda así. Y sin soltarla, tenemos que introducirlo por la hebra trasera de nuestra tercera cadena en este casito, ¿vale? ¿Veis? Se quedan como tres especies de hebras en el mismo ganchillo. Entonces, ahora para proseguir con el punto medio alto, tenemos que volver a agarrar la hebra larga y pasarla por el primer puntito que hemos hecho aquí para tener esto bien sujeto, ¿vale? Y una vez tenemos eso sujeto, volvemos a enganchar la hebra larga y lo pasamos por los tres. Y así quedaría un punto medio alto. Vamos a volver a hacerlo. Como en otros vídeos, para que no os confundáis, os he dicho que a este punto de aquí, el que se ve ahora mismo que os estoy enseñando, es el que acabamos de hacer. Si volviésemos a tejer aquí, estaríamos realizando un aumento y no nos interesa ahora. Pero bueno, vamos a hacer el siguiente punto. Para hacer el siguiente punto, pues hacemos igual. Pasamos la hebra larga por el ganchillo, ¿veis? Y nos vamos al punto que queremos tejer. Lo introducimos y al enrollar la hebra larga por el ganchillo lo sacamos. Y nos quedan estas tres hebras para ahora volver a sacar. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, enrollamos el ganchillo y lo sacamos por las tres hebras de golpe, ¿vale? Entonces ya tendríamos hecho dos puntos altos, bueno, medios altos, perdón. Ahora vamos a volver a hacerlo. Enrollamos el ganchillo, muy despacito enrollamos el ganchillo. Este de aquí no, porque sería un aumento, nos vamos al punto que de verdad nos interesa, que es este de aquí, y lo introducimos. Ahora, ya teniendo estas tres hebras, tenemos que sacar la hebra larga por el primer punto, que es el que acabamos de coger, quedándonos de nuevo estas tres hebras, y volvemos a enrollar el ganchillo para sacarlo por las tres de golpe, teniendo así tres puntos medios altos. Y así lo tenemos que hacer a lo largo de todo el proceso. Esta vueltecita la vamos a hacer un poco más despacito para que la podáis ver bien, y vamos a por ello. Volvemos a enrollar el hilo en el ganchillo. Este de aquí no, porque es el que acabamos de hacer. Vamos al siguiente punto, lo introducimos y lo sacamos por el primer punto, la hebra larga. Nos quedan estas tres como antes y lo volvemos a sacar todo de golpe. Ya vais a ver la diferencia que tiene el punto medio alto con el punto bajo.
Si tenéis el vídeo anterior podéis ver que los puntos quedan más apretados en el punto bajo. Sin embargo, en el punto medio alto pues quedan un poquito más holgados, ¿vale? Este punto se suele utilizar para hacer bufandas, para hacer prendas, para hacer multitud de proyectos de crochet, ¿vale? En los grannies también se utiliza un montón. ¿Dónde no se suele utilizar tanto? Pues por ejemplo los amigurumis. Si no habéis visto el vídeo anterior del punto bajo, os lo recomiendo si queréis dedicaros a hacer amigurumis porque lo vais a necesitar un montón para cualquier proyecto que hagáis, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a proseguir. Volvemos a enrollar el hilo en el ganchillo. Este punto no nos interesa porque si no haríamos un aumento. Vamos al siguiente como antes, ¿vale? Y ahora que tenemos las 3 hebras, las sacamos por la primera para fijar ese primer punto, quedando estas 3. Y ya cuando tenemos las 3, recogemos hilo y lo sacamos por las 3 de golpe. En el siguiente punto igual, enrollamos el hilo en el ganchillo, lo pasamos por el punto, lo volvemos a sacar por el primero y ahora que tenemos los 3, lo volvemos a sacar pero todo de golpe. Enrollamos, metemos por el punto que nos interesa si no queremos hacer un aumento, sacamos por el primero, sacamos por los 3 de golpe. Enrollamos, metemos por el punto que nos interesa, sacamos por primera vez y luego los 3 de golpe. Así nos va quedando nuestro proyecto, ¿vale? Os recomiendo un montón que de todo lo que hagáis intentéis tener una muestra. ¿Por qué? Porque vais a poder ver la diferencia de los puntos. En el momento que tengáis que tejer vais a ver, pues según el ganchillo que utilicéis, la medida que tiene cada uno. Y eso os va a servir un montón a la hora, pues si queréis hacer un jersey o diferentes prendas, ¿vale? Hemos llegado a nuestro último punto, así que nada, enrollamos, sacamos por el punto y sacamos por los 3 de golpe, ¿vale? Nos quedaría algo así. ¿Veis? Es bastante sencillito el punto medio alto, ¿vale? Simplemente coger un poquito de práctica. Ahora, para dar la vuelta al tejido y seguir tejiendo, tenemos que volver a alzar el proyecto con 2 cadenas, ¿vale? Tenemos nuestras 2 cadenas de altura y giramos, ¿veis? Lo voy a deshacer para que lo veáis. Cogemos, volvemos a tensar un poquito para que no nos quede holgado, hacemos una cadena, otra cadena y una vez lo tenemos así, lo giramos, ¿vale? Entonces, como hemos dicho antes, esta primera cadena no se cuenta, esta cadena no se cuenta, volvemos a enrollar sobre el ganchillo y cogemos el punto que nos interesa, que son estas 2 hebras de aquí, ¿vale? Al haberlo introducido, pues nada, como antes, lo sacamos por el primer punto que hemos enrollado y lo volvemos a sacar por los 3 de golpe. ¿Veis? Qué sencillo. Entonces, ahora para seguir, muy importante, sé que soy muy pesada con esto, pero ya os digo, es un error de principiante que yo tenía mucho y no quiero que lo cometáis. Este punto de aquí, donde solo se ve un hilito, es donde acabamos de hacer el punto. Si lo volviésemos a tejer, estaríamos haciendo un aumento de punto medio alto. Entonces, para no hacer eso, pues nada, volvemos a enrollar el hilo en el ganchillo, lo pasamos por las 2 hebras y una vez pasado por las 2 hebras, enganchamos ese primer punto y ya de nuevo lo pasamos por los 3 de golpe. Y de nuevo otra vez, enrollamos el ganchillo, lo pasamos por estas 2 hebras, lo sacamos por el primero y luego los 3 de golpe. ¿Veis cómo nos está quedando el tejido? Es bastante diferente al resultado que da el punto bajo, ¿vale? Os lo vuelvo a recomendar de nuevo. Es importante que si estáis aprendiendo a hacer los puntos, intentéis coger una lana que, pues nada, que se os acomode bien. Por ejemplo, yo esta lana que estoy utilizando es bastante más gruesa a la que estoy acostumbrada, porque yo suelo utilizar ganchillos de 3,5 o de 3 más o menos, y esta, por ejemplo, me exige utilizar un ganchillo de 6. Esto sirve porque al principio os va a servir un montón para poder ver los puntos que estáis haciendo, donde tenéis que introducir la aguja y todo. Es mejor que empecéis a aprender los puntos por separado que a empezar con un proyecto en solitario, ¿vale? Porque si no os podéis frustrar y a lo mejor queréis dejarlo simplemente por no saber cómo avanzar con el tejido. Y ya os digo que empezar en el crochet, aunque sea algo despacito, luego da unos resultados increíbles. Así que nada, sigamos. Volvemos a enganchar el hilo con el ganchillo. Y bueno, no sé si lo estáis viendo bien por la cámara, pero no estoy introduciendo por estas 2 hebras que veo así. Tenéis siempre que tejer
que os dé en la cara más o menos las 2 hebras de frente, ¿vale? Si lo veis así, parece que lo estoy tejiendo por aquí, pero no. Están estas dos, que es el resultado del punto anterior, y este de aquí, que es el que realmente estamos tejiendo. Así que nada, introducimos por las 2 hebras, sacamos, y una vez tenemos esto, recogemos completamente. Enrollamos, introducimos por las 2 hebras, sacamos por el primer punto y volvemos a sacar por los 3 en conjunto. Enrollamos, sacamos por las 2 hebras y conjunto. Ahora que hemos llegado al último punto lo vais a poder comprobar. Si yo ahora mismo intento hacer 2 cadenas y le doy la vuelta, vamos a ver que no tenemos la cantidad de puntos que deseamos. Entonces el último punto sería este de aquí, ¿vale? Puede parecer que es del anterior, pero no, es el punto, el último que tenemos que tejer. Entonces volvemos a enganchar esa hebra, pasamos por las 2 hebras de la anterior vuelta, sacamos por la primera y recogemos las 3, ¿vale? ¿Cómo puedo saber que lo estoy haciendo bien? Pues nada, nos ponemos a contar los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi tejido está perfecto, ¿vale? Entonces ahora hemos hecho estos 10 puntos y lo único que tendríamos que hacer para seguir, pues nada, otras 2 cadenas y le damos la vuelta. Enrollamos hilo y por el primer punto, que es habiéndonos saltado esas 2 cadenas de altura, ¿vale? ¿Que pensáis que no os ha hecho bien un punto? Lo deshacéis, no pasa nada. El primer proyecto no os va a quedar genial, seguramente os cueste un poquito al principio. Podéis comparar con otras youtubers, otros vídeos que tengan para ver si también se os hace más fácil. Ya os digo, lo mejor que podéis hacer es pues navegar en internet, buscar proyectos que ha hecho otra persona o cómo iniciarlos, y ya veréis que comparando seguro que entre todos los vídeos que veáis, incluido el mío, pues vais a aprender un montón y os van a servir mogollón. Así más o menos es como queda el punto medio alto. Como os decía, lo mejor que podéis hacer es hacer una muestra para saber cómo os tiene que quedar los puntos y ver que no os estáis equivocando. Y siempre es muy importante, aunque al principio sea un poco más aburrido, contar lo que estáis haciendo, para saber que no os estáis saltando ningún punto. Si empezáis a saltar los puntos, pues al final se os va a ir achicando un poquito el proyecto y eso no os interesa al principio, ¿vale? Nada, yo voy a terminar esta vuelta de aquí para que lo veáis. Enrollamos en el ganchillo, introducimos las 2 hebras, sacamos y los 3 de golpe. Y así sucesivamente. Y nada, así quedaría la explicación de cómo hacer el punto medio alto, ¿vale? Yo os recomiendo que intentéis hacer unas 10 vueltas para que veáis pues cómo lo podéis hacer de una forma fluida y sobre todo que lo intentéis hacer día a día. ¿Por qué? Porque al principio puede ser muy normal que se os vaya olvidando, que os vaya costando más. Entonces, si lo hacéis día a día, os aseguro que esto se vuelve muy sencillito y es algo que tenemos que recordar todos los crocheteros y todas las crocheteras hacer. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todos, aunque seamos unos expertos, debemos recordar de vez en cuando cómo son cada clase de puntos, sobre todo si no estamos acostumbrados a realizarlos. Así que nada, os veo el miércoles en un nuevo vídeo y espero que tengáis muy buena semana. Besitos.